Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos una vez más a tu episodio de Mujeres Espirituales Vencen. Mi nombre es Lisette. Es un placer estar aquí contigo y verte una semana más estando aquí con nosotras. Te animo a que nunca pares de ver este podcast, lo que hablamos aquí, lo que compartimos aquí, porque te aseguro que va a ser de beneficio para tu vida, como también ha sido de beneficio para la mía y cada una de las compañeras que han pasado por aquí a hablarte y a tomarse un tiempo para compartir una palabra contigo. Le doy gracias a mi pastora Ashley Morel, la que es la host de este podcast. Me ha dado la oportunidad de estar aquí y compartir la palabra con ustedes una vez más. Quiero compartir brevemente una palabra que ministró a mi vida y en esta semana la compartí con mis hermanos en la iglesia en un momento que tuvimos de intimidad, en un ayuno, y de verdad que esta palabra ministró bastante a mi vida porque es algo que estamos viendo que ocurre constantemente, no solo en las iglesias, sino en la humanidad en sí. Vamos a hablar de lo que es mi creencia, mi conducta, lo que quiere decir lo que yo creo, según lo que yo creo, así actúo. Vamos a buscar, si usted tiene su Biblia, la puede buscar en su teléfono, si la tiene física mejor. Y si está escuchando esto y no tiene una Biblia en mano, puede siempre anotar el versículo, volver a traer a este video y confirmar el versículo y leerlo por ti mismo. Vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 39 al 45. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Ese último versículo, nuevamente lo voy a repetir, en otra versión que lo tengo, dice: el Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te había dicho. Mientras le hablaba a mis hermanos en la iglesia, le daba la diferencia de lo que es creer y fe. Puede ser que tengan similitudes de lo que se trata, pero hay una que acompaña a la otra y hace énfasis. Vamos a decir, creer es la aceptación mental de que algo es verdad. Usualmente en el mundo esto se basa en la lógica y en la evidencia tangible, lo que tú puedes escuchar, lo que tú puedes tocar, lo que tú puedes ver. La Biblia dice en Hebreos 11:1, que es un versículo muy famoso, que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen, pero si no, habla de la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero entonces cuando usted va al diccionario secular y busca esta palabra, te dice que la fe es relacional y experimental. En otras palabras, es acción y se relaciona entre sí. O sea que el creer con fe tiene que producir obligatoriamente en cada uno de nosotros una acción. En otras palabras, como dice la Biblia, estamos supuestos a vivir lo que estamos diciendo por nuestras bocas, porque de otra manera solamente vamos a decir palabras vacías. Yo sé que cuando vienen a ver ustedes, muchos se han tocado con personas que solo hablan y te dicen muchas cosas. Usualmente en mi país, el cual es República Dominicana, tienden a relacionar esto con las personas de la política cuando cuando llegan los tiempos de votación y todas esas cosas, que le hacen tantas promesas a la persona a la medida que te van dando algo, una fundita, para que la gente empiece a creer que lo demás que están diciendo va a acontecer, pero tú nunca vas a saber eso hasta que ellos lleguen al poder y al mando y tú puedas ver lo que ellos te han prometido, y es la única manera en la que tú vas a saber si eso es verdad o si eso es mentira. Pero aún en cosas mínimas como eso podemos ver que las personas depositan su fe en los hombres, y los hombres muchas veces no,
vamos a decir, los hombres siempre fallan. Si el hombre no tiene a Dios dentro de su corazón, siempre te va a fallar, porque todo lo bueno que nosotros podamos hacer es porque viene de Dios y tenemos a Dios en nosotros, porque el hombre en sí, por sí mismo, no puede producir nada bueno. La Biblia nos dice que fuera de Dios nosotros no podemos hacer nada y que Dios es veraz. La palabra veraz significa verdadero y sea todo hombre que, dice la palabra, sea mentiroso. No sé si ustedes alguna vez han escuchado la creencia, para mí yo les digo un mito, pero los que son hispanos quizás puede que hayan escuchado esto. En mi país, cuando yo venía creciendo, mis padres me decían que si yo salía al agua lluvia, cuando estaba lloviendo, pues me iba a enfermar. Y yo crecí escuchando esto y creyendo esto, pues cuando llovía, pues yo corría a mi casa porque no me quería mojar, porque la consecuencia iba a ser que me iba a enfermar. Y crecí creyendo esto porque a ellos se lo enseñaron sus antepasados y la mamá de su mamá y el papá de su papá y hasta que llegamos nosotros. Pero si yo no me hubiera detenido un día a indagar sobre esto, si no hubiera obtenido la información correcta, te puedo asegurar que quizás también yo estuviera pasando esa información a lo que es mi generación. Pero ¿qué sucede? En realidad, cuando tú te mojas, no tienes una garantía de que te vas a enfermar. Puede ser que 100% eso no va a suceder. Mi cuñado me confrontó un día y me dijo, ¿de dónde es que sale esa creencia que ustedes tienen? Él es americano. Y cuando él me dijo esto, yo dije, ya viene este con sus cosas, porque él acude mucho a la lógica y a entender las cosas, de dónde vienen y que haya una evidencia de lo que uno está diciendo sea verdad. Y al él decirme eso, pues yo me puse a investigar, dije, déjame ver qué es lo que está diciendo este muchacho, lo que me quiere estar llevando a la contraria. Pero me puse a hacer la investigación y pude encontrar primeramente qué es la gripe. Es un virus. Y científicamente los virus no andan en las gotas de agua lluvia, sino que los virus, según lo que dice la ciencia, se transfiere de una persona a otra. O sea, una persona infectada con gripe solo te puede infectar a ti de gripe. Por eso es que podemos ver que una persona puede estornudar en una superficie y si tú tocas la superficie y después tocas tu nariz o tocas tu boca, tocas tus ojos, inmediatamente ya ese virus entra en ti y eso es lo que provoca que tú te enfermes. Entonces, no puede ser casualidad que el día que tú te mojaste, tú llegaste a un sitio, tocaste una superficie que tenía el virus de la gripa que otra persona dejó y casualmente te enfermaste el día que llovió, lo que va a provocar que tú creas que esa creencia o ese mito sea una realidad. ¿Dónde te quiero llevar? Bien rapidito, en los versículos que leímos de 39 al 45, está hablando de la historia de Zacarías y Elizabeth. Yo le llamo a esta historia la historia moderna de Sara y Abraham. Cuando el Señor le dijo que iban a tener un hijo en su vejez, Zacarías y Elizabeth también estaban en la misma ocasión. Él dice que la palabra nos dice que Zacarías era sacerdote y servía en el templo. Pero dice que un día un ángel lo visitó mientras él estaba haciendo su servicio, pasando el incienso en el templo. Dice que el ángel Gabriel se le apareció y le dijo, te voy a contestar, o el Señor te va a contestar la oración que tú has estado haciendo. Eso nos deja entender que él había estado orando por un hijo. Y le dice, lo que tú pediste se te va a conceder, el Señor te va a dar un hijo y tú le vas a llamar Juan. Y él, el varón, después que estaba orando, él como que se le metió la incredulidad y no podía creer lo que el ángel le estaba diciendo y se atrevió, yo digo, tuvo el atrevimiento como de cuestionar un poco lo que él le dijo, como estás tú cierto, como estás tú seguro de lo que tú estás diciendo, que esto va a ser verdad. Y es como que él le entró la realidad a su cabeza de que estaba viejo. Pero algo que yo estaba compartiendo a mis hermanos es que me llegó la curiosidad de decir, y me reía mientras leía el versículo, y digo, pero Dios mío, este hombre cuando está orando por un hijo, él está orando siendo viejo. Usted va a recibir su hijo siendo viejo. No es que tú vas a ir al pasado y vas a estar joven para tú recibir la petición de la oración que tú estás haciendo en tu vejez. Pero el ángel como que le dijo, bueno, ¿y a este qué le pasa? Bueno, ahora pues como tú no creíste, tú te vas a quedar mudo. Hasta el día que tú veas el cumplimiento de esa palabra. ¿Y qué sucedió? Que
Zacarías tuvo que pasarse sus 9 meses del embarazo de Elizabeth sin decir media palabra. Sin embargo, la reacción de Elizabeth fue totalmente diferente. Elizabeth estaba súper contenta por la bendición que Dios le había dado, porque para ella era de sumo gozo, de suma alegría. No voy a decir aún más que su esposo, porque ellos los dos lo anhelaban, pero para ella el caso era diferente, porque ella era repudiada y menospreciada por las demás y por la sociedad por no tener hijos, porque eso era una de las cosas más importantes en aquella época medieval y en toda esa era. Después de Antes de Cristo y aún después de Cristo es algo que ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos y en ella creer todo esto produjo esa alegría en ella. Y mientras yo estaba investigando todo esto de lo que es creer y la fe, me toqué con un papel de un doctor de Nebraska que él escribió, que él estaba diciendo que él le llegó a una paciente de 30 años, era una joven de 30 años, que con un embarazo, que ya estaba a punto de dar a luz, y ellos la recibieron, la metieron a la emergencia, le hicieron todo lo que tenían que hacer, los preparativos para hacerle la cirugía de parto. Pero cuando la entran, que hacen todo, que ya ponen cuchilla y le ponen todos los aparatos que necesitan ponerle para ver cómo está el bebé, por dónde es que lo van a sacar, qué van a hacer, se dan cuenta de que en realidad ella no está embarazada, pero su barriga está crecida como un embarazo ya completado de 9 meses, no tiene el periodo, tiene todos los síntomas que conlleva una mujer embarazada, inclusive daba hasta positivo en las pruebas de embarazo, y fue un caso muy estremecedor para la ciencia en esos tiempos, que fue en los 1990, y ellos se pusieron a investigar qué es lo que estaba pasando, qué es este caso, y acontece que ella se le había dicho que ella era estéril, no podía tener hijos, porque algo tenía con su sistema reproductor. Entonces ella no podía creer esto y ella se resignó a creer ese diagnóstico que le habían dado a los médicos, pero el anhelo de ella era tan grande por tener un hijo que ella empezó a creer, sí, yo puedo quedar embarazada, sí, yo voy a salir embarazada, sí, yo voy a tener a mi hijo, que ese pensamiento que ella tuvo provocó en su cerebro que eso se activaran esas células de ella y se conectaran, que produjo una reacción física en su cuerpo visible, al punto de que su estómago creció y ella pasó por todos esos síntomas y ella estaba contenta, pero al final del día iba a tener una tristeza porque lo que sea que estaba aconteciendo en su cuerpo era la creencia de una mentira. Y eso es lo que yo te quiero llevar, a la creencia. Si nosotros podemos ver y aplicar ese caso secular que fue cierto a lo que es nuestra vida y a lo que nosotros creemos en Dios, es una enseñanza muy poderosa cuando tú lo puedes aplicar. Nosotros algunas veces creemos más fuerte en las mentiras que nos dice el enemigo que en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y podemos escuchar, algunas personas pueden escuchar más fuerte la voz de las cosas que Satanás le dice, le grita a sus oídos, no simplemente él que te susurra a tu mente y te llega un pensamiento, sino también a las personas que están alrededor, que dejan que su boca sea utilizada para poner en tu mente mentiras de Satanás para que tú la puedas creer y puedas accionar y vivir en base a esas mentiras. Pero ¿qué nos dice el Señor? Él nos dice nos dice la verdadera verdad. Porque algo que siempre nos enseña nuestra pastora es que la palabra de Dios es la única verdad. Es la verdadera verdad. Fuera de la palabra de Dios, todo tiene un 99.9% de potencial de que sean mentiras del enemigo. Todo lo que tú no puedas pasar por el colador de la palabra y que te dé la luz verde es una mentira. Por eso es que todas las cosas, aunque lleguen a nuestras mentes, tenemos que pasarlas por la palabra de Dios para que nosotros podamos tener certeza de lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a dirigir, qué es lo que nosotros estamos creyendo, porque así como esta mujer creyó que estaba embarazada y produjo su cuerpo un embarazo, imagínate las cosas que tú pudieras hacer cuando tú te pones a creer todo lo que dice la palabra de Dios. Esto influye en todas nuestras áreas. Imagínate que tú creas que verdaderamente Dios te ha hecho libre, tú vas a empezar a vivir como una persona libre y va a ser la verdad, porque Él no te va a engañar. Tú vas a ser una persona totalmente sana cuando tú empieces a creer que Él es tu sanador. Tú vas a ser una persona
próspera cuando tú empieces a creer que Él es tu Jehová Jireh, el que provee todo lo que tú necesitas, que Él es tu guardador, que Él es el que te cuida de día y de noche, que cuando tú sales y llegas a tu casa, cuando recuestas tu cabeza y también la levantas por la mañana, Él es el que está permitiendo todas esas cosas para ti. Entonces, ¿por qué creer las mentiras del enemigo para que accionen en nuestras vidas? Imagínate creer todo lo que el enemigo te dice, que tú no eres una hija de Dios, que tú no vales nada, que tú eres incapaz de hacer las cosas que tú puedes hacer y te has detenido por tantos años y te has cohibido por tanto tiempo de hacer cosas en las cuales tú te podrías desarrollar y ser grande en el Señor simplemente porque alguien te dijo que tú no podías. Pero ¿quién te dijo que tú no puedes? Lo que te lleva a creer, acuérdate que creer junto con la fe tiene que provocar en ti una acción. Si alguien te dice que tú no puedes, lo contrario es tú decir, no, yo sí puedo, porque la palabra te dice que todo tú lo puedes hacer en Cristo que te fortalece. Tú no te estás apoyando en las otras personas, sino que tú te estás apoyando en la palabra que Dios te ha dejado. Y si Cristo te dijo que tú podías, tú tienes que creer que tú puedes. Ese es el poder que tiene en tu creer, pero cuando tú enfocas el creer o esas creencias en la cosas correctas, lo cual es la palabra de Dios. El versículo último que leí era el 45, el versículo 45, que te lo repito, dice: el Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. ¿Tú sabes lo que significa esto? Que tú eres bendita cuando tú crees que el Señor va a hacer lo que Él te dijo que iba a hacer, aunque tú no lo estés viendo en este momento. Hay bendición para aquellos que creen en su palabra. Hay bendición para los que empiezan a accionar de acuerdo a lo que Él te dijo que Él iba a hacer. Empieza a caminar como lo que tú eres, empieza a caminar como lo que Él te ha prometido. Oh, Él no me ha prometido nada, Él a mí no me ha dicho nada directamente. Tú tienes acá un montón de palabras donde Él dice todo lo que tú eres para Él y todo lo que tú significas para Él y los propósitos y planes que Dios tiene para nuestras vidas. Empieza a caminar de acuerdo a esta palabra y al propósito que Dios tiene para tu vida. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para cada una de ustedes, porque en verdad me ministró mucho a mí y te puedo decir que mi mente, mi mentalidad y el creer y en la forma en que acciono ha cambiado bastante después que yo empiezo a caminar y entender y a creer lo que Dios quiere para mi vida. Así que Dios las bendiga y espero verla la próxima semana.